Quiero que te imagines una cosa. I want you to imagine something. Imagínate que las palabras o las acciones de otro no tendrán efecto sobre tu vida. Imagine that the words of anyone else would not have any effect at all on your life. ¿No sería la cosa mejor de tu vida? Would that be the best thing in your life? Que otra persona puede decir o hacer cualquier cosa y no tiene efecto. And somebody else could say anything and it wouldn't have any effect on you. ¿Tú conoces una persona así? Do you know anybody like that? O imagínate esto, si existía una persona Imagine this, if some person existed que nunca habla de un resentimiento que ellos tienen. that never talked about any kind of resentment that they had. Nosotros sabemos que esa persona no existe. We know that that person really doesn't exist. Porque nosotros sabemos que las palabras y las acciones de otros sí nos afectan. Because we know that the words and actions of others do affect us. Y si tú estás pensando, no, eso no es cierto de mí, If you're saying, that's not the way it is with me, ¿qué dices cuando tú estás manejando? what do you say when you're driving? Hay mucho tráfico y alguien se te mete And adelante. there's a lot of traffic, all of a sudden somebody just cuts right in front of you. Tú dices, ahí está Roger. Oh, there's Roger. Tú te enojas. You get mad, you get angry. O imagínate, estás en la tienda comprando comida Maybe you're in the store and you're buying some food, y la línea se ha puesto muy larga y tú tienes que estar a otro lugar en ese and momento. the line's real long, you really need to be someplace else at that time. Tú te enojas, You get mad. te has puesto You impaciente. get impatient. No solamente, pero imagínate que alguien ha hecho contra ti But imagine somebody's done something against you. que te ha avergonzado It's made you ashamed. y todo lo demás pueden ver tu vergüenza. And everybody else can see your shame. Imagínate que alguien te ha faltado el respeto. Imagine when somebody does not respect you. O imagínate que hay alguien que dice que te aman, Or imagine somebody says that they love you, pero ellos han hecho un daño contra ti. but they've done something harmful to you. Tal vez tú dices que lo has perdonado, Maybe you say that you've forgiven them. pero esas cosas se quedan en nuestros pensamientos, ¿verdad? These things stay in our thoughts, don't they? Y eso está al centro de esa idea de resentimiento o el rencor. And these things are all at the center of these ideas of vengeance or of holding a grudge. Nosotros podemos ver que conflicto es algo real. We can see that conflict is something that's real. Y cuando usted está en conflicto con otra persona, And when you're in a conflict with somebody else, en esa situación usted va a exponer lo que realmente está en tu corazón. in that situation, you're going to show what is really in your heart. ¿Y qué dijo Jesús acerca de lo que está dentro de nuestro corazón? And what did Jesus say about what's in our hearts? Lo que nos hace, vamos a decir, lo que nos hace impíos o lo que nos hace malos contra Dios, What makes us look bad or actually be bad as we face God? no es lo que muestro por fuera, es lo que sale por dentro. Not so much what shows on the outside, it's what's inside. O Jesús también menciona en ese mismo capítulo And Jesus mentioned that same chapter. que la boca habla de qué? The mouth speaks what? De la abundancia del corazón. Of the abundance of the heart. Y nosotros podemos reaccionar internamente o por fuera. We can react internally or externally. Podemos tener una reacción grande, una reacción pequeña. We can have a big reaction or a small reaction. Pero cada una de esas reacciones grandes, pequeñas, interna o por afuera, But each one of these actions, whether big or little, whether internal or external, nos lleva a tomar en cuenta el mal de otra persona. carries us to keep in mind the bad that someone else has done. Entonces Pablo habla de esto en el capítulo de amor. Paul talks about this in the chapter on love. Y no vamos a leer el capítulo porque ya lo han leído. And we're not going to read the chapter because we've already read it. Pero Pablo dice que el amor hace qué? But Paul says that love does what? No toma en cuenta el mal recibido. Does not take into account a wrong suffered. Pero ¿qué significa eso? ¿Qué tiene que ver eso con el amor? What does that mean? What does that have to do with love? Pues la palabra que Pablo utiliza en 1 Corintios 13
The word that Paul uses in 1 Corinthians chapter 13, Me sorprendió que es una palabra común que se encuentra en toda la Biblia. it surprised me. It's really a common word that you find all throughout the Bible. En el Nuevo Testamento, en la palabra griega logosoma, In the New Testament, the Greek word logosomai, y significa tener una cuenta, como una cuenta de banco. it means really having an account, like a bank account. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? And that's really what we're doing, right? Imagínate, emocionalmente tenemos una cuenta con otra persona. Imagine, it's like we have an account, as it were, with another individual. Yo tengo tu cuenta del banco de cómo usted me ha tratado mal. I have an account with you, and in it are the things that you've done wrong to me. Y tal vez de vez en cuando usted me hace un pago y esa deuda se va bajando. Maybe every once in a while you make a payment on that debt, and so the amount in the account goes down. Pero la deuda todavía existe, siempre está ahí. But that debt still exists. It's always there. Y así es como la Biblia habla de la palabra griega logosoma. That's the way the Bible uses this Greek word logisomai. Que yo tomo en cuenta, tengo esa deuda, una persona tiene una deuda conmigo. That I always have in mind the fact that somebody else has a debt with me. Y no solamente que tengo en cuenta ese mal, pero está en la parte más adelante donde yo puedo agarrar esos pensamientos. It's not only that I have in my mind that bad that's been done to me, but it's always, as it were, in the front of my thinking here. It's a primary part of my way of thinking. Y lo que pasa es, nosotros pensamos en esas cosas todos los días. The fact of the matter is, we think about these things every day. Y tú sabes que esto sucede en tu vida. And you know that this happens in your life. Porque yo sé que sucede en mi vida personal. Because I know that happens in my personal life. Tú tienes un argumento con tus hijos, con tu cónyuge, con tu amigo. You have an argument with your kids, with your wife, with your spouse. Pero no puedes terminar ese argumento. But that argument does not end. Porque tú tienes que ir a la escuela, o tienes que ir al trabajo, o tienes que ir a otro lugar. Because you got to go to school, you got to go to work, you got to go some other place. Pasas tus 5 o 8 horas en ese otro sitio. And you spend your 5 to 8 hours in that other place. Regresas a la casa. You come back to the house. ¿Y qué es la primera cosa que haces? And what's the first thing you do? Inicias ese argumento otra You vez. start that argument up all over again. Y tal vez no mencionas las palabras exactas, And maybe you don't say the exact same words, pero te frustras, te enojas por otra cosita que ellos han hecho. but you get mad about some other little something that they've done. Y tú dices algo como, ay, tú siempre haces esto. And you say something like, you always do that. Nosotros estamos tomando en cuenta el mal recibido. We're taking into account the wrong that has been suffered. Niños pequeñitos hacen esto. Little bitty kids do that. Adultos lo hacen. Adults do that. Cristianos lo hacen. Christians do that. Y nosotros, pues, se puede decir, somos provocados porque tenemos esta cuenta. And you can say that we are provoked because we have that account. Es cierto, ¿verdad? Cuando estoy peleando con otra persona, yo menciono cosas que tengo en mi cuenta. And it's true that if I have a fight with somebody else, I mention things that are in that account. Porque ellos, o yo siento que ellos me deben algo. Because I feel like they owe me something. Y nada va a cambiar si no entiendo el amor. Nothing's going to change until I come to understand love. Si yo no solamente debo de cambiar mi actitud, tengo que cambiar mi corazón. Not only should I change my attitude, I should change my heart. Porque es difícil, o vamos a decir imposible, It's difficult, and maybe it's better than we just say it's impossible, encontrar un individuo que no tiene rencor en su mente o en su to corazón. find someone who does not have a grudge in their mind or in their heart. Imagínate que nosotros vamos a hacer una lista de las personas solamente en este cuarto, en esta sala. Let's imagine we're just going to make a list of everybody who's in this room. ¿Hay alguien aquí que te ha hecho un mal? Is there somebody here that's done you wrong? ¿Hay alguien aquí que tú tienes algo en contra de ellos?
Is there somebody here that you've done something against them? O vamos a decirlo al revés. Let's turn that around. Hay alguien aquí que ellos te han hecho un mal. There's somebody here that they have done you wrong. Y tú lo tienes en cuenta. And you have that in your account. El mal que usted ha recibido. The evil that you have received. Pablo dice, el amor no tiene una cuenta. Paul says love doesn't have that account. O más, mejor dicho, Dios dice a través de Pablo, el cristiano no tiene una Maybe we cuenta. just better say that God says through Paul that we shouldn't have that account. Porque el amor no toma en cuenta lo mal recibido. Because love does not take into account a wrong that has been received. Pero aquí hay otra pregunta para nosotros. But here's another question for us. ¿Por qué tenemos ese rencor, ese resentimiento en nuestras vidas? Why do we have that grudge? Why do we have that resentment in our lives? ¿Por qué no simplemente soltamos o dejamos que esa cuenta o esa deuda ya no existe? Why don't we just let that go? Just get rid of that account. O como el mundo tal vez nos instruye, Or as the world sometimes teaches us, ¿por qué no nos podemos perdonar y olvidar? why can't we just forgive and forget? Creo que hay varias razones por eso I think there's several reasons for that. y no creo que esta lista menciona todas, pero son cosas que vino a mis pensamientos. I don't think this list includes everything, but these are just some things that have come to my mind. Pero tal vez la razón por cual nosotros tomamos en cuenta el mal recibido But maybe the reason why we take into account a wrong that has been received, es porque nosotros estamos buscando la justicia. because we're seeking justice. Y lo que pasó contra mí o en mi vida nunca debería pasar. And what happened to me in life should have never happened. Esas personas hicieron algo injusto. Those persons did something that was unfair. Y la cosa correcta es que ellos paguen la deuda. And the right thing to do would be for them to pay that debt. O tal vez nosotros no perdonamos porque tenemos una excusa. Or maybe we don't forgive because we have an excuse. Yo tal vez tengo ese resentimiento en mi vida, Maybe I do have this resentment in my life. pero déjame decirte por qué, déjame justificarme el por qué. But let me tell you why. Let me justify why I have that. O algo que pasa, yo digo mi familia, con mis hermanos mayores y menores. Or maybe something happens with my family, with my siblings, my older or younger siblings. Yo tomo en cuenta el mal recibido para tener una competencia con los demás. Maybe I take into account the wrong suffered so that I can have a kind of competition with others. Déjeme explicar. Let me explain to you. Yo sé que ustedes nunca han hecho esto, ¿verdad? I know that you've never done anything like this, right? Esto me pasó a mi vida, era algo injusto. This happened in my life and it was unfair. Pero olvídate de eso. Déjame contarme lo que pasó en mi vida. Well, forget that. Let me tell you what's happened in my life. Tenemos este rencor, este resentimiento, porque es otro aspecto de competencia en nuestra vida. We have this grudge, we have this resentment because it kind of becomes a type of competition with other people. O a veces tenemos este resentimiento porque todavía hay dolor en nuestros corazones. Or maybe we have that resentment because there's still pain in our hearts. Y todavía es bien fresco, no ha pasado suficiente tiempo. And it's still fresh. Enough time hasn't passed for it to heal. Y lo que yo sufrí me dolió en la profundidad de mi corazón. And what I suffered hurts me into the bottom of my heart. Pero no dicen que el tiempo cura todo. But don't they say that time heals everything? Entonces, ¿por qué todavía me siento así? Then why do I still feel this way? Y hermanos, yo entiendo ese sentido. Brother, I understand that feeling. Yo entiendo que a veces quieres perdonar y dejar algo en tu pasado. I know that sometimes you want to forgive and leave something in your past. Y tú no sabes por qué, pero no se te olvida. And you don't know why, but you just can't forget it. Y tú dices, eso pasó hace unos 5 o 10 años, pero no se me ha olvidado. And you say, well, that happened 5 or 10 years ago, but I just can't forget it. ¿Por qué? Why? Porque algunas cosas de lo que Pablo ha mencionado y que hemos estudiado, Because there's some things that Paul has mentioned that we've studied que no pasan si yo no hago la decisión. that don't stop or don't pass by unless I make the decision. Y en este caso es la decisión de no hacer algo. And we're talking about the decision to not
do something. Es un poco diferente a lo que ya hemos estudiado. It's a little bit different from what we've already studied. Porque ser paciente y ser bondadoso son cosas que tengo que hacer. Because being kind and being patient, that's something that I have to do. Pero pensamos que tener rencor es algo que eventualmente va a irse de mi vida. When we think about a grudge as something that's just going to eventually leave my life. Y eso es una mentira. And that's a lie. De la misma forma que yo tengo que ser activo en ser paciente y ser bondadoso, tengo que ser activo en no tomar en cuenta. The same way I have to be active in being patient and otherwise is the same thing. I have to be active in getting rid of my grudges. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de este asunto? But what does the Bible say about this matter? ¿Acaso la Biblia no me enseña que debo de ser prudente y proteger a los demás? Doesn't the Bible teach me that I need to be prudent and protect other people? Como Pablo dice en 2 Timoteo, capítulo 4. As Paul says in 2 Timothy chapter 4. Alejandro el Cardero me hizo mucho daño. Pues ahí está Pablo, tú lo has dicho, está tomando en cuenta el mal recibido. Paul said, Alexander Coppersmith did me much harm. There you go, Paul. You're mentioning something from the past, a problem you've had. ¿Por qué tiene Pablo el derecho de mencionar algo que él le pasó? Why does Paul have the right to mention something that has happened to him? Pablo está siendo un hipócrita aquí. Is he being a hypocrite here? Y quiero mostrarle, es la misma palabra que se encuentra en 1 Corintios 13. And let me tell you, this is the same word that you find in 1 Corinthians 13. Vamos a continuar en versículo 15. Let's go on to verse 15. Tú también cuídate de él, pues se opone vigorosamente a nuestra enseñanza. En mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Que no se les tenga en cuenta. 15 and 16. Be on guard against him yourself, for he vigorously opposed our teaching. At my first defense, no one supported me, but all deserted me. May it not be counted against them. Es interesante, 2 veces Pablo menciona el daño que él ha recibido. It's interesting that Paul mentioned twice the wrong that he had suffered. Y nosotros podemos notar algo interesante que Pablo menciona aquí. And we can notice something interesting that Paul mentioned here. Él dice, aunque yo lo he recibido, no lo tomes en cuenta contra ellos. He mentioned that even though he had received this wrong, he did not hold it in account against them. Creo que el punto de esto es lo siguiente. I think the point of all of this is the following. A veces tenemos que corregir a alguien que está en error. Sometimes we have to correct someone who's in error. Y la forma que nosotros lo vamos a hacer es mencionar sus errores. And the way we're going to do that is by mentioning their errors. Pero tenemos que tener mucho cuidado de la forma en cual lo hacemos. So we've got to be very careful about the way we do that. Porque es bien fácil caernos en la tentación de engrandecer nuestra posición contra ellos. Because it's real easy to exaggerate our position against them. O empezar a hablar sobre otras cosas que ellos han hecho contra nosotros. Or to start talking about other things they've done against us. Que tal vez ellos sí se arrepintieron de eso. And maybe they have already repented of that, Pero todavía tengo dolor en mi vida. but I still have hurt in my life. Y eso toma mucha oración y mucha salud. And that requires a lot of prayer and a lot of wisdom. Pero vamos a ver otras formas que podemos aprender de la Biblia en cómo no tomar en cuenta el mal recibido. But let's look at some other ways in the Bible that we cannot take into account a wrong suffered. Para no tener rencor en mi vida, tengo que aprender estas cosas. To not have a grudge in my life, I have to learn these things. Tengo que aprender qué es la misericordia. I have to learn what is mercy. Mateo 9, Jesús dice, In Matthew chapter 9, Jesus says, Mas id y aprende lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. But go and learn what this means. I desire compassion and not sacrifice, for I did not come to call the righteous but sinners. ¿Qué está pasando aquí cuando Jesús dice estas palabras? What's going on here when Jesus says these words? Pues Jesús está comiendo, está cenando ¿con quién? Jesus is eating with whom?
está comiendo con pecadores. He's eating with sinners. Y los fariseos vienen y le dicen, Jesús, déjame contarte qué han hecho o qué ha hecho estas personas. And the Pharisees come to Jesus and say, let me tell you what these people have done. Tú no debes de estar con ellos porque mira todo lo mal que ellos han hecho. You shouldn't be with them. Look at all these bad things these people have done. Y Jesús dice la razón por cual Él está con ellos. And Jesus gives the reason why he is with them. Lo que está pasando es algo que muchas veces nosotros hacemos y ni nos damos cuenta que lo estamos haciendo. What's going on here is something that we often do and we don't even realize it. Jesús es nuevo en el área. Jesus is like the new fellow in the area. Y no es eso una de las mejores cosas que podemos tener en la vida. And isn't this one of the best things we can have in our lives? Una nueva cosa, una nueva situación donde nadie conoce nuestro pasado. A new thing, a new situation where nobody knows our past history. Pero ¿qué está pasando aquí? Jesús es una nueva persona. But what's going on here? Jesus is a new person here. Pero otros traen a la atención de Jesús el mal que ellos han cometido. But others bring to Jesus the bad that has been committed. Y eso es una tentación que muchas veces nosotros tenemos. And that's a temptation we often have. Viene una nueva persona al área, una persona como yo que no conoce a todos los hermanos aquí. Some new guy comes in the area, a new guy like me who doesn't know what's going on around here. ¿Y sabes qué es la tentación? You know what the temptation is? Tal vez un hermano me ve hablando, vamos a usar Gardner como un ejemplo. We're going to say, maybe somebody sees me talking, for example, with Gardner as an example. Y él me ve que yo le estoy abrazando, le estoy compartiendo risas. He sees that I'm hugging on Gardner, we're sharing a laughter. Y tú te das cuenta de eso y me vienes a contar después que Gardner se va. And you realize that. And so after Gardner leaves, you come. O déjame contarte de Gardner. Tú no sabes. Let me tell you about Gardner. You don't know. Mira lo que él me hizo a mí. Look what he did to me. Muchas veces tenemos esa tentación. Sometimes, many times, we have that temptation. Y Jesús menciona o dice algo muy importante a los fariseos y a nosotros también. And Jesus says something very important to these Pharisees, and he says it to us as well. Cuando yo hago eso y caigo a esa tentación, When I do this, when I fall into this temptation, es porque yo no entiendo qué es la misericordia. it's because I don't understand what is mercy. Yo no entiendo compasión. I don't understand compassion. Y vamos a hablar más de eso más adelante en la We're going lectura. to talk about this a little more later in the lesson. Dice Mateo 12:7. Matthew 12:7 says, Pero si hubiera sabido que lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificio, no hubieras condenado a los inocentes. but if you know what this means, I desire compassion and not a sacrifice, you would not have condemned the innocent. Otra cosa que tengo que aprender a hacer Something else that I've got to learn to do es tengo que aprender a ser consciente con nosotros mismos. got to learn to be conscious about myself. Algo que me ha encantado mientras que he estado estudiando el libro de Tito. One thing that's really I've loved when I'm studying the book of Titus. ¿Qué tipo de personas se encuentra en esta isla? What type of people are on that island of Crete? Personas que los cretenses dicen People that the Cretans said, son ladrones, they're robbers, son mentirosos, they're liars, son glotones, they're gluttonous, son bestias. they're beasts. Nada bueno se encuentra en esta isla. There's nothing good on that island. Nadie bueno se encuentra en esta isla. There's nobody good on that island. Pero ¿qué le ha exhortado Pablo a Tito cumplir? But what did Paul tell Titus that he needed to fulfill? Anda busca ancianos. He needed to find some elders. Y no solamente le dice eso, pero dice lo siguiente. He not only says that, but he says the following. Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de delitos y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándoos unos a otros. For we also once were foolish ourselves, disobedient, deceived, enslaved to various lusts and pleasures, spending our life in malice and envy, hateful, hating one another.
¿Tú crees que estas personas eran malas? You think those people were bad? Pablo está diciendo, mírate a usted mismo. Paul's saying, look at yourself. Y yo también era así. And I was that way. ¿Y qué es el punto? Porque Pablo trae esto a nuestra atención. And what is the point of Paul bringing this to our attention? Noten también versículo 2. Look at also at verse 2. Que no injurien a nadie. Don't malign anyone. Que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. That we should be patient, showing consideration towards all men. ¿Por qué no debo de tomar en cuenta el mal recibido? Why should I not take into account a wrong suffered? Porque Pablo dice, Because Paul says, ¿tú crees que lo mal que tú recibiste you think that the wrong that you've suffered es peor que el mal que usted ha dado? is worse than the wrong that you have given others? Imagínate en ese ejemplo que acabamos de hablar de la lista que podríamos hacer. Imagine in that little example we gave of this list that we could make. Tal vez hay una persona o personas que han hecho mal contra ti aquí. Maybe there's a person here or persons who've done something wrong to you. ¿Tú crees que eso es peor Do you think that's worse que el mal que usted ha hecho con otros? than the wrong you've done to other people? Tú dices, estos hermanos están en mi lista, You say, those brethren are on my list. pero imagínate, ¿cuáles hermanos te tienen a usted en su lista? Which brethren have you on their list? Tenemos que tener mucho cuidado, no caernos a esta tentación. We've got to be careful not to fall into this temptation. De pensar que los pecados, los errores o los males de otros son mayor que los míos. Think that the errors, that the wrongs that others have committed are worse than mine. Porque yo también era así. Because I myself was that way. Otra lección importante Another important lesson. es debo de aprender a confiar en Dios. I need to learn to trust in God. Y eso es interesante porque yo sé lo que tú estás pensando ahorita. And this is important because I know what you're thinking right Yo now. confío en Dios, yo he puesto mi confianza en Él. Oh, I trust in God. I place my trust in Him. Yo creo que Él me va a dar la salvación. I think He's going to give me salvation. No solamente confío en Él, confío en la Biblia. I don't only trust in Him, I trust in the Bible. Entonces, ¿por qué tengo que aprender a confiar en Dios? Then why do I need to trust in God? Mira la forma en que debemos de confiar en Dios. Look at the way that we need to trust in God. Primero de Pedro capítulo 2, esto está hablando de Jesús. 1 Peter chapter 2 is talking about Jesus. Y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando. And while being reviled, he did not revile in return. Roger mencionó esto cuando estaba hablando sobre o preparando nuestra mente para la cena del Señor. Roger mentioned this when he was preparing our minds for the Lord's Supper. Él mencionó que si él sufrió las cosas que Jesús sufrió, He mentioned that if he suffered the same things that Jesus suffered, él no sería no sería pasable como Jesús sería. he wouldn't take it as well as Jesus did. Yo me puse a imaginar la misma cosa en preparar esta lección. And I imagined the same thing as I was preparing this lesson. ¿Qué está pasando mientras que Jesús está en la cruz? What's going on when Jesus is on the cross? Todos están haciendo o dándole su cuenta a Jesús de lo mal que ellos han recibido. Everybody's giving, as it were, their account to Christ of all the wrongs that they've received. Tú hiciste eso, tú predicaste eso y no me gustó, no me cayó bien. You did this, you preached that, I didn't like it, it just didn't go over well with O me. ellos creen que Jesús es un peor pecador que ellos mismos. Or maybe they're thinking that Jesus is a worse sinner than they were. Que Jesús merece morirse en la cruz. Jesus deserves to die on the cross. Que cualquier otra persona encontrada allí en la calle. Just as anybody else you might find there on the street. Y ellos se burlan de él, le escupen, le pegan. They make fun of him, they spit him, they hit at him. Y mientras que él está colgado ahí en la cruz, ¿qué están haciendo? And while he's there hanging on the cross, what are they doing? Mencionan cosas malas contra él. They mention some bad things against him. Ahora, esas cosas eran mentiras. Okay, of course those things were lies. Pero ¿qué podría o qué era capaz Jesús hacer? But what was Jesus capable of doing? El mismo texto nos dice, él podía llamar a ¿cuántos ángeles? The same text says he could have called how many angels?
Y la cantidad no es lo importante, la cosa, con un ángel sería suficiente para mostrar que él era el Hijo de Dios. And the quantities not really matter, because with just one angel, he could have shown that he was the Son of God. Pero ¿qué hizo Jesús? But what did Jesus do? Se quedó callado. He maintained his silence. Yo no podría hacer eso. I couldn't do that. ¿Sabe por qué yo no soy capaz de hacer eso? You know why I'm incapable of doing that? Porque cuando alguien me hace una injusticia, Because when people are unfair with me, y si yo estoy manejando, and if I'm driving, yo menciono ese mal en mi propio carro. I mentioned that evil in my own automobile. Entonces, si yo no puedo tener confianza que Dios ve la injusticia que pasa en este mundo, If I can't be confident in God to see the unfairness that's going on in the world, ¿cómo me voy a mantener callado cuando veo en verdad una injusticia que está pasando? how am I going to be quiet when I really see an injustice that's happening? Pero ¿cómo era Jesús capaz de hacer esto? And how is Jesus capable of doing that? Tú dices, porque Él es el Hijo de Dios. Oh, you say, oh, he's the Son of God. Pues el secreto se revela en este mismo texto. But really, the secret is revealed in this very text. Cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. When he was reviled, he did not revile in return, and suffering he uttered no threats, but kept entrusting himself to him who judges righteously. El mismo texto nos da cómo puedo hacer esto. This very text shows how I can do that. En cada situación, en cada cosa que yo veo como injusto, In every situation that I see as being unfair, tengo que confiar que Dios también está viendo la misma cosa. I've got to trust in the fact that God is seeing the same thing. Y que yo no tengo que buscar mi propia justicia o la venganza, porque Dios se va a encargar de eso. I don't have to be entrusted with my own seeking out of justice or vengeance. God's going to take care of that. Pero cuando yo hago algo, But when I do something, cuando yo no soy paciente, cuando no soy bondadoso, cuando yo busco mi propia venganza, when I'm not patient, I'm not kind, when I seek my own justice, ¿sabes qué muestra eso de mi corazón? you know what that shows about my own heart? Yo no confío que Dios se va a encargar de eso. It's saying, I'm not trusting in God to take care of this. Y es por eso que yo tengo que hacer algo ahorita. And for that reason, I got to do something myself right now. Pero ¿cómo vamos a cambiar nuestros But corazones? how are we going to change our hearts? ¿Cómo vamos a cambiar nuestra naturaleza? How are we going to change our nature? Tengo que aprender a ser como Dios. I've got to learn to be like God. Vamos a encontrar la misma palabra que hemos visto en 1 Corintios 13. We're going to find that same word we've been talking about in 1 Corinthians 13. Romanos 4:8. Bienaventurado o el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. And that same word's in Romans 4:8. Blessed is the man whose sin the Lord will not take into account. Otro versículo, 2 Corintios 5:19. Another text, 2 Corinthians chapter 5, verse 19. La misma palabra. Same word. A saber que Dios estaba en Cristo reconciliado al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Namely, that God was in Christ, reconciling the world to himself, not counting their trespasses against them, and he has committed to us the word of reconciliation. Cuando yo en realidad puedo dejar esa deuda, esa cuenta, When I can, in reality, just leave that debt, leave that account, yo estoy siendo semejante a Dios. I'm being like God. ¿En qué sentido? In what way? Porque cuando yo me arrepiento y en realidad busco el perdón de Dios por los pecados que yo he cometido, When I repent and seek God's forgiveness for the sins I have committed, Dios no lo toma en cuenta contra mí. God doesn't take those sins into account then. Imagínate esa lista que hicimos. Imagine that list that we made, Que usted llega delante de Dios that you go before God. y tú le dices a Dios, Dios, ¿cómo vas a dejar a ese entrar? Mira la lista que yo tengo. You can say, God, how can you let that person come in? Look at this list I have. Imagínate que Dios Imagine that God dice, yo no tengo esa lista porque yo les he perdonado de eso. God would say, I don't have that list. I've forgiven him of all of that. Si Dios no tiene la lista, ¿por qué tengo yo una lista? If God doesn't have a list, why do I need a list? Amén.
Vamos a continuar a hablar de nuestro propio amor. Let's talk a little more about our own love. Mira en Hechos 7:60. Look at Acts 7:60. Me encanta este ejemplo también de una persona que no es Pablo, que no es Jesús. I love this example of a person who's not Paul and he's not Jesus. Porque muchas veces nosotros pensamos, ay, nunca soy capaz de hacer como ellos. And sometimes you think, well, I'm just incapable of being like them. Pero mira a este hombre, mencionado pocas veces en la Biblia, But look at this man. We don't see much in the Bible. pero él hace una gran muestra del entender el amor. But he gives a great demonstration of what is love. Tenemos a un hombre que se llama Esteban. We have this man called Stephen. Él fue a predicar a personas que no querían escuchar el mensaje del Evangelio. He went and preached to people who did not want to hear the gospel message. ¿Y sabes qué ellos hacen? And you know what they do? Ellos lo matan. They kill him. Pero mientras que lo están apedreando, But while they are stoning him, ¿qué dice Esteban con ellos? what does Stephen say about them? Y cae, en versículo 60, Verse 60. y cayendo de rodillas, clamó en alta voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Then falling on his knees, he cried out with a loud voice, Lord, do not hold this sin against them. Having said that, he fell asleep. Nosotros tenemos una oportunidad de amar como Dios ama. We have an opportunity to love as God loves. Y eso es difícil. And that's difficult. Es difícil lo que Pablo hace. It's difficult what Paul does. Es difícil imaginar ser capaz de amar como Jesús ama. It's difficult to imagine being able to love as Jesus loved. Pero vemos en este ejemplo, en Hechos 7:60, But we see in this example in Acts 7:60 que cualquier persona es capaz de mostrar este amor. that anybody is capable of demonstrating this love. No importa la injusticia que uno está sufriendo. It doesn't matter the injustice that someone is suffering. Pero la última cosa que vamos a estudiar juntos esta mañana, But the last thing we're going to study together this morning, para no tomar en cuenta lo mal recibido, to not take into consideration the wrong suffered, tengo que tomar en cuenta otra cosa, I've got to take into consideration something else. mejores cosas, cosas buenas. Good things. Better things, good things. Hay un estudio que dice la misma cosa que la Biblia dice. There's a study that shows the same thing that the Bible shows. Yo tengo que tener cuidado como pienso en una persona. I've got to be careful about how I think about someone else. No sé si ustedes entienden este ejemplo, porque sé que en la calle no hay mucho pasto, o ustedes aquí no tienen jardines. I know that you're going to have a difficult time because in the streets there's not a lot of grass, there's not a lot of gardens. Yards, yeah. The house don't have yards. La Yard, casa no yard tiene. is the way we say Puerto Oh, Rico. okay. Pero en mi casa yo tengo una sección en el pasto But I have in my house a section of yard donde yo camino todos los días. where I will walk every day. Ese pasto se ve diferente a lo que está a la izquierda y lo que está a la derecha. And this yard, or this section of yard, is different from what you see on either side. ¿Por qué? Why? Porque yo camino allí todos los días. Because I walk there every day. Estoy endureciendo el jardín. I'm kind of making tough or hard the garden. Y el estudio dice que nosotros como humanos hacemos la misma cosa. And the study shows that we as human beings do the same thing. Cuando yo tomo en cuenta lo mal que alguien me ha dado, When I take into consideration the wrong that someone else has done me, cada vez que yo hago eso, every time I do that, mi mente lo hace más fácil llegar a esos pensamientos. it makes it easier for my mind to arrive at those same way of thinking. Or that same way of thinking. Y es interesante porque eso pasa en la naturaleza del planeta. And that's interesting because that's what happens in nature on the planet. Y nosotros podemos ver que eso pasa en unos días, en unas semanas, caminando en la misma sección del pasto del jardín. And we see that happens if we walk every day or every week on the same part of the garden or the yard. Nosotros tenemos pensamientos, 10,000 pensamientos al día. We have 10,000 thoughts in a day. Qué fácil es
hacer ese camino a pensar esas cosas malas contra otra persona. How easy it is to get our minds to thinking about that wrong that somebody else has done to us. Entonces, ¿qué es el remedio? What's the remedy? Vamos a ver la misma palabra, no tomar en cuenta, aquí en Filipenses 4:8. We're going to see that same word, not taking into account a wrong suffered, in Philippians chapter 4 and verse 8. Pero mira cómo Pablo lo usa. But look how Paul uses that word. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto medita. Paul says, finally, brethren, whatever is true, whatever is honorable, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is of good repute, if there's any excellence and if anything worthy of praise, dwell on these things. Es interesante, Pablo dice, no tomes en cuenta lo mal recibido. It's interesting that Paul says, don't take into account a wrong suffered. Pero aquí dice, sí toma en cuenta esto. But here it says, yes, take into account these things. ¿Qué estoy tomando en cuenta? Las cosas buenas, las virtudes que tiene esa persona. I'm taking into account the good thing, the virtues that that person has. Tal vez soy bueno en pensar las cosas malas o en los errores de los demás. Maybe I'm good in thinking about the bad things or the errors of other people. Pero también puedo pensar y recordar y meditar sobre las cosas buenas que hace ese individuo. But I can also think and take into account and dwell on the good things that person does. Y ahí es donde honestamente se pone bien difícil. And that's where it gets real difficult. Porque yo no soy bueno en hacer eso. Because I'm not good about doing that. Es bien fácil pensar en el mal de otra persona. It's so easy to think about the wrong or the evil in another person. Es bien fácil ignorar el mal que yo he cometido. It's easy to ignore the wrongs that I've committed. Es fácil pensar en lo bueno que yo hago. It's easy to think about the good things I do. Es difícil pensar en lo bueno que hace una persona. It's difficult to think of the good that someone does. ¿Tú crees que esta lección es importante? Do you think this lesson is important? ¿Tú crees que esta lección nos va a ayudar a entender cómo amar a los demás? Do you think this lesson is going to help us to learn how to love other people? Pablo dice, Jesús dice, Dios dice, sí. Paul says, Jesus says, God says, yes. Yo tengo que aprender a ser como Dios. I need to learn to be like God. Si tú crees que Dios es capaz de perdonarte, If you think that God's capable of forgiving you, si tú crees que Dios no tiene una lista de las cosas en cuales usted se ha arrepentido, if you think that God doesn't have a list of the things that you've repented of, ¿por qué crees que está bien que usted haga eso con los demás? why do you think it's good to do that with other people? ¿Tú crees que vas a recibir perdón de Dios si tú no eres capaz de perdonar a los You demás? think you're going to receive forgiveness of God from God, but you aren't able to forgive other people? Mateo 18 dice no. Matthew 18 says no. Es imposible. It's impossible. Porque usted va a ser perdonado de la misma forma en cual tú perdonas a los demás. So you're going to be forgiven in the same way that you forgive others. Entonces, si tú tienes una cuenta contra alguien aquí, hoy en día, If you have an account against someone else here today, busca perdonar esa deuda. look to forgive that debt. Tal vez tú no lo puedes hacer cara a cara con ellos. Maybe you can't do it face to face with them, Yo sé que hay individuos aquí que te quieren ayudar en eso. but I know that there are people here that want to help you with that. Ellos te quieren ayudar a ser reconciliado con tu hermano o hermana. They want to help you to be reconciled with your brother or sister. Pero la cosa más importante para nosotros hoy en día But the most important thing for us today es de ser reconciliados con Dios. is to be reconciled with God. Y si usted tiene pecado contra Dios, And if you have a sin against God, tú tienes una gran deuda con Él. you've got a great debt with Him.